Ya, bueno, bienvenidos a Traficantes de Cultura, una extensión de Mundo Películas que también aparece a través de Radio Touch. En medio del levantamiento del pueblo y tras años de injusticia, nos encontramos durante octubre del 2019 a las puertas del estreno de Pacto de Fuga, donde yo personalmente tuve el privilegio de estar en la van premier que se realizó en la ex cárcel de Santiago, lugar donde acontece esta historia. Luego de toda esta revuelta y su estreno nacional, que fue todo un éxito, además también de felicitarlos por el éxito rotundo también en Amazon Prime, lo que nos trae hoy esta entrevista con el director de Pacto de Fuga y una de sus protagonistas es la carrera de la película para llegar a los premios Oscar. Por eso estoy también muy contento y emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes, David Albala y Francisca Gavilán. Bienvenido a nuestro espacio y para mí es un verdadero honor conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, me gustaría comenzar hablando de un suceso que surgió en medio del estreno de la película junto con el estallido social. No sé si este rumor habrá llegado a sus oídos. Yo tuve el honor de viajar a finales de año con Eusebio Arena, otro de los protagonistas de la película, a Argentina. Y estuvimos Ya. hablando sobre este rumor que hubo, que no sé si llegó a oídos de ustedes, sobre que la película de ustedes estaba financiada por el extranjero para ser parte del estallido social. No sé si llegó a ustedes este rumor, que bueno, que Ya. igual con Eusebio lo comentábamos, igual toda publicidad siempre, de lo que sea, siempre es buena, pero no sé si ustedes Mm. escucharon esto. Yo no lo había escuchado nunca, de verdad. Ni Eusebio me lo comentó, Uh-huh. y yo hablo seguido con él. No, nunca me lo comentó, no sabía que existía ese rumor. ¿Y eso surgió a partir del estallido social? Que como justo estaba el estreno de la película de ustedes y justo coincidió con el estallido social, se empezó Claro, a rumorar claro. que la película de ustedes había sido pagada para salir justo en medio de esto, que estaba como todo planificado y hay como hartos rumores respecto al tema, Bueno, que uno de los hitos importantes era el estreno de la película de ustedes. se dijeron muchas cosas. Tú sabes que ahora se está publicando lo del Plan Z que tenía el gobierno, que los informes de inteligencia que le había dado la DINE y que estaban todos equivocados. Eh, Supongo que en ese contexto deben haber surgido un montón de rumores. Este yo no lo había escuchado y absolutamente no tiene nada que ver. Nuestra planificación de la primera fecha de estreno la habíamos hecho con nuestro distribuidor local, que era Fox, y se había planificado desde marzo, desde el año 2019. Y por eso nuestro primer teaser trailer lo habíamos lanzado el 1 de abril. Y el segundo trailer lo lanzamos el 5 de septiembre del año pasado. Y luego ocurrió el estallido social, habiendo hecho una super premiere en la terraza de WOM, que es donde, es donde estaba la cárcel. Y al otro día ocurrió eso y significó que tuvimos que postergar el estreno. Entonces, ¿qué sentido hubiese tenido fijar una fecha como si hubiésemos sabido que no se podía estrenar, habiendo invertido en promoción y campañas de comunicación que se iban a perder? No tenía ningún sentido. Yo no lo había escuchado nunca. Oye, por otro lado, un poco yéndonos a lo que comentaba en la introducción, el éxito que tuvo la película de usted y que también la estuvo y la sigue rompiendo en Amazon, ¿cómo lo han visto ustedes, tanto tú, David, como director y tú, Francisca, como actriz, el recibimiento de Pacto de Fuga con el público? Dale tú, Francisca, primero. Sí, ha sido bien impactante, porque claro, si bien es una película muy política, se convirtió como en una película muy transversal, como que la ha visto mucha gente, es muy interesante ver porque es un escape, es una fuga, y eso la hace muy interesante de ver. La música, eh, la música de esos años a uno lo trae a ciertos lugares, sea de derecha, sea de izquierda. eh, la gente bueno, la ha visto muchísima gente, yo recibo comentarios a diario de muchas personas hablando sobre la gran película que hicimos en el fondo. Casi que el tema ya es como que pasa por abajo, lo importante es el escape, esa fuga tan difícil que fue de lograr y que es como una película.
y es una película. Indudablemente el impacto y aceptación de la película en la audiencia tiene que ver también con el tema central, que es la búsqueda de la libertad. Y eso permite que mucha gente se identifique, más aún en un contexto de dictadura. Entonces, cómo te identificas con la búsqueda de la libertad en plena dictadura? Eso logra ser muy transversal, no solo en nuestra cultura, sino que trasciende la frontera. Y el hecho mismo del estreno en Amazon, que en todo Estados Unidos y toda Latinoamérica, nos ha permitido recibir feedback, comentarios, observaciones, felicitaciones de distintos países de Latinoamérica y desde Estados Unidos, porque evidentemente se ha visto fuera de nuestras fronteras porque hace mella y la gente logra identificarse con una historia tremendamente chilena que se hace tremendamente universal. Dice un refrán que pinta tu aldea y serás universal. Nosotros pintamos nuestra aldea con nuestra historia. Es una película chilena, hecha por chilenas y chilenos, que logra generar identificación y empatía con un montón de idiosincrasias y nacionalidades alrededor del mundo, porque la película también se está vendiendo en Asia, en Europa y en otros continentes, porque efectivamente logra hacer esa identificación. Y por supuesto, simplemente lo que uno hace es sorprenderse, alegrarse y simplemente celebrar que la película haya tenido este impacto. Cuando decimos que en Chile la vieron 230.000 personas en taquilla efectiva en salas de cine, eso tienes que proyectarlo en cuánta gente la ha visto a través de Amazon Prime en toda América y Estados Unidos, cuánta gente la ha visto ya en Asia, cuánta gente la ha visto ya en Europa. Entonces, evidentemente es un logro para que todos nos alegremos y estemos muy contentos. Ya que hacen mención a la libertad y bueno, llevándolo directo a la película, que muestra mucho de esto, que es algo tan universal. ¿De dónde nace la idea y la motivación de contar esta historia, de llevarla a la pantalla grande, y también cómo esto forja tu relación con Raúl Blanchet y el Frente Patriótico? Son cosas distintas, porque evidentemente el hecho ocurrió cuando yo era bastante más joven, tenía 18 años recién, y iba a entrar a estudiar periodismo en la universidad, y ocurre este suceso histórico noticioso que aparece en la prensa y que no dura tanto tiempo en la prensa, porque también es ocultado por el gobierno militar. Entonces, en ese sentido, buscan tapar una fuga magistral realizada por presos políticos, liderada por miembros del Frente Patriótico, que obviamente no querían que se supiera. Me llamó la atención en un principio la obra de ingeniería, pero también la capacidad de hacerlo en ese contexto, de llevarlo a cabo, porque si yo te propongo ese plan, tú me vas a decir, no tiene ningún sentido, es ilógico, es imposible. Y ellos lo hicieron igual. Entonces, por eso contamos que la historia es una fuga que no se puede hacer, pero que se hizo. Y eso por un lado. Y pasan los años hasta que yo vuelvo a Estados Unidos, donde estaba estudiando cine, y recuerdo este hecho porque había buscado la película en Google, no la había encontrado porque tenía muchas ganas de verla. Y en ese proceso comienzo a presentar el proyecto al Fondo Corfo, que es el Fondo de Desarrollo, gano Corfo y empezamos a trabajar en la primera escritura de un guión, de una estructuración de lo que podía hacer. Y un día me llega un flyer que cuenta que el Frente Patriótico, los ex miembros del Frente Patriótico, se van a juntar en una comida de celebración de los 25 años de la fuga. Y yo fui. Y fui porque sabía y no conocía a nadie. Llegué nomás y pregunté dónde estaban y bajó Raúl Blanchet. Y me miró mirando un extraño. Y yo me presenté y le dije, mire, yo soy David Albala, soy director de cine y yo quiero hacer la película de esta fuga. Y me miró así como, no te creo nada de lo que estás diciendo. Y así todo me invitaron a comer con ellos. Y esa noche comí con ellos en la celebración de los 25 años. Intercambiamos teléfono y yo comencé a llamarlo y me demoré casi un año en juntarme con él de nuevo. Y de ahí empezamos a construir una relación de confianza, porque él tenía que conocerme primero, que tenía que creer de que lo que yo le decía era verdad, que yo iba a hacer este proyecto, y segundo, tenía que confiar en las cosas que me podía contar. Y así fuimos construyendo una relación que se transformó en una amistad, más allá del trabajo,
conmigo y con el resto del equipo y también del elenco, porque él era muy carismático, muy efectivo, y por supuesto toda su visión, toda su asesoría sirvió para lograr la verosimilitud que buscábamos, y también para ser tremendamente precisos y rigurosos con el suceso mismo, en el proceso del escape, en el tipo de conflicto, el tipo de diálogo, el tipo de situación. Entonces, es un gran amigo que ya no está con nosotros y que me encantaría que lo estuviera para poder mostrar y compartirle a él todo lo que hemos logrado con el film en Chile y en el resto de los países del mundo, porque evidentemente la película se está viendo en distintas partes y eso me encantaría que él lo viera en esta dimensión terrenal, porque sé que lo hace desde otra dimensión. Pero él alcanzó a ver la película. Él vio un corte de 3 horas y media que, ¡No! que le pasamos con Pepe Córdoba, que es el otro montajista. Le pasamos un corte para que él reescribiera el guión en función del montaje, porque existe el guión que es el guión de rodaje, y luego tú reescribes o reorganizas el guión en función del guión del montaje, del corte final de la película. Y le pasamos ese guión para que él lo reescribiera y lo ordenara, porque evidentemente el montaje iba moviendo las piezas, iba reestructurando, y la vio y me dijo, está entretenida. Entonces yo digo sí, en 3 horas y media, él se entretuvo, la encontraba buena, lo pasó bien, bueno, funcionará mejor si la hacemos más corta. Además, él aparece en la película, en una escena. ¿En serio Así es, parece? sí, Sí. aparece en En una una escena película. conmigo y con Pato, con Patricio Contreras. Contreras, con el Pato Contreras. Con el Pato Contreras, aparecen 2 escenas, en una contigo y Pato Contreras, y en otra con la Amparo Noguera, Con la y Paro no quiere las chicas, sí. claro, y las chicas, Ah, y y los en la chicos, baja, claro, sí. claro. Y fue porque yo le dije, oye Raúl, así la hora de almuerzo, oye Raúl, ¿por qué no te metí a la escena? Eh, Porque evidentemente el personaje que va a ser Pato Contreras no tendría por qué estar solo, ¿no? Ya, me meto. Ok. Así hablaba. Y fue súper bueno que él lo hiciera. Es un recuerdo de su presencia y toda su asesoría para hacer esta película de la forma que lo hicimos y lograr la visión, la calidad, la verosimilitud que buscaba. Alta asesoría. Oye, lo otro que quería consultarte también es cómo seleccionaste al casting de la película, porque tienes un alto nivel también de actores como Francisca Gavilán, tienes a Amparo Noguera, Diego Ruiz. Bueno, partamos por La Pancha, porque Pancha fue una de Lo las obligué, lo primeras. obligué. Lo obligaste. No, no me obligó, no me obligó. Yo cuando me junté con ella por primera vez, iba a hacer el primer tráiler. Y digo, oh, va a venir la Pancha Gavilán, ya venía de Violeta se fue a los cielos, po, weón. Nah. Entonces, oh, iba a venir la Pancha Gavilán, ¿qué hago? Así yo, así como respirando, teniendo súper claras las cosas. Y mejor sería, ¿qué pensaste tú de mí cuando llegué yo? Hola, 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 tengo una idea. Hola, Cuéntanos. tengo una idea. Fantástico, yo me sentí contenta, me sentí feliz, no nos conocíamos, fue como semi-amor a primera vista, en que nos caímos súper bien, somos grandes amigos con David y, y no sé, a mí me pasa que como actriz tiendo siempre a creer, si me pasa a la primera es porque tiene que ser. Entonces inmediatamente le dije que sí y después de un tiempo hicimos ese teaser y después de mucho tiempo hicimos la película. Sí. Claro, porque los procesos de los proyectos se demoran mucho tiempo. En ese comienzo también está Roberto Farías, que se sumó al primer tráiler y luego, evidentemente, a la película. Y después tuvimos que, cuando obtuvimos los recursos para hacer la película, tuvimos que empezar a hacer el casting y las audiciones para todos, porque evidentemente eran muchos personajes en esta película coral que lidera Benja Vicuña y que no fue el último en sumarse, porque le mandamos el guión con tiempo, con un año de anticipación por lo menos. Y en ese sentido hicimos un asado. Hicimos un asado al cual invitamos a Benja Vicuña, a la Pancha Gavilán, a Roberta Faría,
Estaba Tito Horton, que era uno de los candidatos para ser uno de los personajes, y a Raúl ¿Verdad? Blanchet. Y Raúl Blanchet estaba. Hicimos, entonces en ese asado, Raúl les Tito contó. Dubó estaba también. Estaba Tito Dubó, Tato Dubó. ¿En Sí, serio? ¡Wow! sí. No me acordaba. Estaba tan concentrado en la historia que contaba Raúl, y en ese sentido, Raúl logró cautivarlos también al hacer carne, ¿cachai? Carne en la historia, decirle, y contarles, decirle, yo viví esto, e hicimos esto, un grupo de presos políticos en plena dictadura. Entonces, eso hoy evidentemente motivó y seguimos buscando y tocando puertas hasta que logramos financiar el film, y es el que tuviste. Francisca, tú, bueno, como mencionaba David, tú también tienes una carrera muy amplia en el cine, en películas como Violeta. ¿Cómo fue para ti llegar a esta cinta, en particular también tan llena de tensión y de acción? ¿Cuál fue tu primera, porque ya nos contaste como cuando conociste a David, pero cuál fue tu primera impresión al leer el guión, ya con el guión en mano? Sí, bueno, ya con el guión en mano ya se pone todo mucho más caudaloso y peligroso, po, porque ahí ya es la realidad y tenéis que armar un personaje que esté bien estructurado y eso, y hubo varios guiones además, porque siempre se va sacando, se va aumentando cosas, otras ideas nuevas, otras que se desechan, y lo hicimos bien a la par, tuvimos muchas conversaciones con David, eh, sobre todo David y yo, porque la otra sección era de los chicos con David, y este era como mi parte, como esta mujer que es del Frente Patriótico que ayuda desde afuera a hacer esta conexión para que ellos puedan escapar. Entonces, nada, muy entretenido, me encantó hacer esta película. Me siento súper orgullosa de haber estado en esta película. La vi hace poco por segunda vez en Amazon y se me paraban de nuevo los pelos y lloré un poco de nuevo y me acuerdo de todo lo que lloramos haciéndola, sobre todo en esa micro, en esa última toma que era tremenda, en mis conversaciones que yo tenía con el ex marido que era Roberto Faría. Eh, era, eran momentos muy emotivos de grabar y de esta sensación de los personajes que están al filo, todo el tiempo puede algo romperse y caerse. Y, y el filo de ella era que si optaba por la libertad de él, no lo iba a ver nunca más seguramente en su vida. Fuerte, bonito. Así es. Oye, y hablando de esa emotividad y todo eso, eh, ¿cómo fue para ti preparar tu, o sea, porque ya sabemos que tuviste conversaciones con Raúl, obviamente con el director, el guión, pero ¿cómo fue para ti bañarte de los detalles de esta historia, de esta fuga y preparar a tu personaje, básicamente el trabajo actoral que realizaste para interpretar a Paulina? Sí, bueno, es lo que te digo. Bueno, me leí los diarios de la época, todo eso también, todo eso es en combinación siempre con el director, como que David me guiaba mucho. eh, yo, yo también me acordaba de esa historia, después lo hablé mucho con mi papá. No sé, es como uno arma los personajes en el fondo, como leyéndolos mucho, imaginando mucho. Después se va convirtiendo de a poco ya como en la primera sesión de maquillaje y de vestuario para ver, y uno va diciendo, esto sí, esto me tinca, traje esto, porque me tinca que Paulina usaría esta ropa, el pelo, y ahí se va armando como primero el mono, y luego viene lo de adentro, ¿no? Como el alma de este personaje que para mí era fácil también de hacerlo, porque a mí me gusta hacer estos personajes que son tan vivos y tan al chanche, que están en el filo, ¿no? Me agrada mucho hacer ese tipo de personajes. Oye, por otro lado, David, ya que nos contabas un poco tu nerviosismo al conocer, por ejemplo, a Francisca, para la gente que está detrás, o sea, no involucrada dentro del mundo del arte, igual es como, uno se puede imaginar que hacer una película es pura diversión, entretención y pasarla bien, pero me imagino que
que para ti, David, que además es tu primera ficción, ¿cómo fue el trabajo? Me imagino que tuvo que haber sido agotador, además, el contar con un elenco tan de primer nivel también. Me imagino que por un lado tiene el beneficio de estar seguro que van a hacer bien su trabajo, pero por otro lado también está ese nerviosismo de con quién estás trabajando, y me imagino que eso también te llevó a ser más exigente contigo mismo. Lo que pasa es que cuando tú haces esta pregunta, tú estás centrando la pregunta en la preproducción y el rodaje. Claro. Pero la película tiene muchas más partes. Uh-huh. Y la película de 0 a 100 demoró 7 años. Entonces, evidentemente el rodaje no duró 7 años, duró 2 meses y medio. Imagínate todo lo que se hizo antes y todo lo que se hizo después del rodaje. Eh, y con ese enfoque, evidentemente, yo venía bastante entrenándome en hacer cortometrajes cuando estudiaba en Estados Unidos. Antes había sido asistente de dirección y productor general de la serie Los Patiperros, que por supuesto es una serie documental, pero cómo uno de una historia real puede generar ficción, tiene mucho que ver en ese proceso de preparación y formación. Y evidentemente, yo hago clases en la Escuela de Cine de Chile y les cuento a mis estudiantes, alumnas y alumnos, que en realidad no es tan placentero, es un juego muy serio. Entonces, cuando tú estás dirigiendo un gran elenco, un equipo de producción muy grande, requiere de ti una tremenda capacidad de concentración. Y para mí es un juego muy serio en donde yo me concentro. Y ahora que estrenamos el making of ayer a través de redes sociales y que se ve de alguna manera la magnitud del compromiso, la comunión, de cómo trabajamos, yo lo miro y digo, ¿por qué no pude disfrutar más esos momentos? Porque estaba tremendamente concentrado. Entonces, para mí era todo muy serio. Y eso tiene que ver con la planificación, la relación con el elenco, cómo yo trabajo con ellos, cómo trabajo con el departamento de dirección de foto, con el departamento de arte, las cosas que me va mostrando, las decisiones que tienes que ir tomando, decisiones de montaje que tienes que tomar en rodaje cuando te piden, por ejemplo, necesitamos no grabar esta escena. Puedes hacer la película sin esa escena y yo cierro los ojos y tengo que montar la película entera para saber si puedo montarla sin esa escena. Entonces, sí se puede. Y se sacaba del rodaje y yo ya había montado la película en la cabeza en ese segundo. O en otra situación me decían, oye, ¿podemos no grabar esta escena? No se puede, hay que grabarla. Entonces había que arreglársela. Entonces es muy estresante y no es una vacación. Eh, Incluso los días libres que tuvimos, por lo menos el departamento de dirección en que yo encabezaba con Pepe Córdoba en la segunda unidad y los asistentes de direcciones, nos juntábamos a trabajar porque teníamos que resolver un montón de cosas que, voy a decirlo así, puede sonar medio raro, una incidencia, no sé. Teníamos que resolver cosas que yo no había aprendido nunca en ninguna escuela de cine. Entonces, con Pepe Córdoba nos sentábamos y dibujábamos e inventábamos formas que ni él y yo conocíamos. Yo te estoy diciendo que hice curso de cine desde el chileno norteamericano, diplomado, estudié en la Universidad de Texas de Austin, en Estados Unidos, de donde salió Robert Rodríguez, y había un montón de cosas que yo las tuve que ir inventando con el equipo, porque no me las habían enseñado. Esto se resuelve así, esto se hace así. Bueno, y yo creo que eso forma parte del camino de hacerse director o directora. No te enseñan todo, tenés que descubrir las cosas, están las piezas, tenés que organizarlas, es un puzzle, es un collage. Ayer contaba que como las cámaras no cortan porque no están con celuloide, sino con disco duro, yo dejaba que las cámaras corrieran. Entonces, empezaba a dar instrucciones por radio a los distintos directores de foto y camarógrafo y hacían cambios de plano, qué sé yo, y los actores me empezaban a preguntar, David, ¿qué estáis haciendo? Y yo les gritaba de vuelta, estoy armando el collage. Entonces se volvían a poner en personaje y continuaba la escena porque evidentemente estaba recolectando el material que era necesario para hacer el montaje posteriormente. Entonces, evidentemente, todo eso hace que sea todo muy serio y me exija una enorme concentración. Y es muy, para mí, es muy estresante.
Sí, Oye, es como es como un deleite estresante, atroz. Atroz porque tiene que funcionar como un reloj, porque si no, no alcanzas a hacer las escenas que tienes pensadas y programadas para hacer en ese día. Si no, se desbarajusta todo este reloj, todo este engranaje se desbarajusta si algo falla, ¿no? Como, y eso lo hace que sea muy serio y que todos estemos muy concentrados y también estresados y también con una felicidad de hacer cine que es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida si uno es actor y es director de películas. Así es. Oye, y bueno, volviendo un poco a lo que conversábamos antes, me imagino que con todo este trabajo, el esfuerzo que lleva y la satisfacción al final de hacerlo, por muy estresante que se vuelvan en algunos momentos, como dice Francisca, es un deleite para un actor o para un director poder estar haciendo lo que a ustedes les gusta. Salto a una pregunta que me imagino que para ustedes como artistas también es muy importante, viendo el éxito que tuvo Pacto de Fuga tanto en los cines, que si no me equivoco fue la película más vista durante el año, con el impacto que también que ha tenido en Amazon, el impacto también que tuvo, por ejemplo, Tengo Miedo Torero o La Jauría también en Amazon. Eh, Tanto que se decía que al público chileno no le gustaba consumir cine nacional o series nacionales. Dentro de una de las cosas positivas que se ha dado dentro de la pandemia es demostrarle a los, no sé, a los empresarios que tienen tantas series guardadas ahí que no han salido. ¿Cómo lo han visto ustedes, el recibimiento de la gente con el material cinematográfico o series o artístico en general, la recepción que finalmente sí tiene el público chileno con las creaciones suyas? ¿Pancha? Sí, yo siento que el estallido ayudó un montón en lo que tú estás hablando, de comenzar a revisar, a mirar, a remirar ciertas películas chilenas. Claro, La Jauría, que tuvo un éxito rotundo, que está tremenda, está tremendamente bien actuada, bien hecha. Es como súper, para mí como actriz, súper orgullo, me da como un orgullo ver a mis compañeros haciendo lo que están haciendo, mis compañeras y compañeros y directoras y directores hacer esa serie. Pero también hay series que vienen de más atrás, no sé, el otro día hablábamos con mi sobrina y también me hablaba de otras series chilenas, ¿cachai? Como El Reemplazante, me decía, vimos El Reemplazante con mi papá y es increíble, como mi sobrina de 17 años, y entonces como que se está retomando las ganas de ver producciones chilenas. Me pasa eso. Totalmente de acuerdo con Pancha, de que el estallido social permitió volver a reconectarse con nuestras historias, con nuestras idiosincrasias, con nuestras historias mínimas o grandes. Porque uno puede hacer una película o una serie de televisión de algo pequeño o de una historia como un suceso histórico, quizás como puede ser Los Pactos de Fuga. Y el éxito de La Jauría, Tengo Miedo Torero La Gente Topo y otras películas tienen que ver con que la gente, las personas chilenas, el público chileno, está valorizando nuevamente que nuestras producciones sí tienen calidad, sí pueden volar alto, y eso habla muy bien de cómo se está desarrollando esta industria incipiente, por lo pronto, porque hemos tenido gobiernos a lo largo de 30 años que todavía siguen pensando que en la cultura se gasta, no se invierte. Y si se pensara de la manera de que hay que invertir en cultura para ir generando una industria teniendo como Hispanoamérica como primer foco de mercado, para empezar, de ahí el resto del mundo, evidentemente la calidad o el tipo de contenido que tenemos perfectamente tiene vuelo para llegar a distintos países y ser entendido y generar identificación y lograr penetrar en otras idiosincrasias como un contenido chileno de nuestras historias. Entonces, evidentemente, hay que invertir en cultura. Escuchaba que el diputado Marcelo Díaz decía que el presupuesto de cultura debiera ser como mínimo el 1% del presupuesto anual, que son 70.000 millones de dólares. O sea, deberían ser 700 millones de dólares para empezar. Y eso equivale a 7 películas de Hollywood, u 8 si tú quieres. Y con ese sentido y ese enfoque,
se puede lograr activar lo que es la industria cultural, a partir de la economía naranja que permite dar cuenta de historias que pueden trascender nuestra cordillera y nuestras fronteras e impactar a un montón de audiencias que no necesariamente son chilenos y chilenas, sino que forman parte de Hispanoamérica o de países anglosajones o de Asia, de África, de donde sea. Bueno, igual esperemos que en medio del estallido también y lo de la nueva constitución también se ponga la cultura también en la mesa, porque ya como ha quedado bastante claro que la gente sí lo disfruta. Y bueno, ¿para qué decir ustedes que están dentro del medio? Ustedes saben el éxito rotundo que tienen las películas suyas en el extranjero, porque en el extranjero les va maravilloso y aquí en Chile una semana, 2 semanas en cartelera, no les dan más espacio, pero creo que lo positivo de la pandemia, mezclado con el estallido, fue que la gente efectivamente demostró que sí está interesado en consumir cultura nacional. Pero yo agregaría algo más. Uh-huh. No solo está interesado en consumir, porque esa es una palabra que dice un bien, la educación es un bien de consumo, tú la escuchaste perfectamente hace unos años atrás. No necesariamente en consumir, sino en hacer propia la película. Porque en el caso de Pacto de Fuga, el público ha hecho suya la película. Se ha identificado, la han visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Yo recibo mensajes de Twitter, de WhatsApp, de Instagram, donde me dicen la he visto por 6ª vez con mi familia. Y eso es porque hiciste la película tuya. Tú te identificaste, tú reconoces a tu país, pero también te reconoces en la pantalla. Te ves. Y la búsqueda de la libertad, ¿cómo no te vas a identificar con la búsqueda de la libertad? En una película que hoy día, como te decía, trasciende las fronteras a través de Amazon Prime y de otras posibilidades de comercialización que hemos estado teniendo y se siguen dando, y es cómo yo llevo la película dentro mío. Un amigo me dijo que es el hermano de Jean Reno, el actor francés, que hace pocos días lanzamos un video donde Jean Reno apoya y respalda la postulación de Chile para que sea la representante de nuestro país en la premiación de los próximos premios Oscar. Sale Hilario, que es el hermano de Jean Reno, de ver la película y llega tiritando y me dice, no me puedo sacar la película del cuerpo. Eso fue su primera frase. Y yo le digo, me encanta que me lo digan, me encanta que me lo compartan. Y pasan los meses y me dice un día, oye David, mándame un link, quiero mostrarle la película a Jan, porque no la habíamos estrenado en Chile debido al estallido social. Y en noviembre me pide el link y se lo mando para que la viera Jan, y Jan la vio en noviembre, y evidentemente cuando él graba este video lo hace con conocimiento de causa porque ya la había visto, ya me había escrito felicitándome porque él, desde su idiosincrasia, su historia francesa, logra entender y empatizar y identificarse con una historia tan local como la nuestra que se hace tremendamente universal. Oye, y en base a eso que nos cuentas con Jean Reno, a mí como cinéfilo personalmente fue como... Yo quedé medio nervioso y paranoico cuando vi el video que publicaron. O sea, de hecho me lo mandó Carlos Núñez primero, para ver si lo podía replicar en Mundo Películas, y lo vi que así, bueno, no, pues como cinéfilo, así como, oh, este weón también vio la película. ¿Cómo fue para ustedes, para ti, Pancha, como actriz, un ícono del cine, y también para ti el ver este video? Porque, si, no sé, yo por lo menos quedé rayando la papa con el video, no sé ustedes. Sí, es un orgullo, es fantástico que no sé, Jean Reno reconozca lo que es esta película. Claro, es súper importante, muy bonito, porque además de ser un tremendo actor, pero claro, a mí también me pasa que, no sé, siento que como que el ser actor somos todos bien parecidos, yo creo, acá en Chile, en la Quebrada del Ají, en Francia, no sé qué, claro, si uno ve a Jean Reno en persona, claro, obvio, no sé qué haría, pero claro, somos de la misma fauna, ¿cachai? Entonces, sí, es hermoso, es como yo soy capaz y amé la película Tengo Miedo Torero y amo lo que hace Alfredo Castro y siento que él también podría sentir el mismo orgullo que yo dijera eso o que él dijera eso de mí, Alfredo, digo, ¿entiendes? ¿Por qué dice Fabián que quedaste medio nervioso cuando viste el video de Jean Reno? De Jean Reno. Eh, o sea, es que fue como,
lo amo. Onda de Leones Sí, Profesionales sí, como es tremendo. ícono. Ícono, Ícono, heavy, disfrutando, tremendo. claro, disfrutando Azul el profundo, nacional también es imagínate. como orgullo. Mira, lo que ocurrió que te puedo contar es que Connie Vázquez, que es una de las coproductoras ejecutivas de Pacto de Fuga, me comenta, oye, ¿sabes que estaba hablando con Hilario y podríamos pedirle que le pregunte a Jan si puede grabar un video? Ya, le digo, yo le escribo. Y le escribí a Hilario pensando que me iba a responder en una semana, 2 semanas, porque, porque un video se va a demorar un buen tiempo, si sobre todo estás tratando de llegar a una estrella internacional. Y yo recibo el video en 30 minutos. Y me dice Hilario que está con Jan juntos y que estaban hablando de la película y estaban hablando de mí cuando llegó mi email. Entonces Jan lo graba al tiro y nos lo manda respaldando y apoyando a la película con todo el conocimiento de causa que significaba que yo lo había visto. Lo queremos. Así fue, así se dio y fue muy espontáneo, muy natural y muy bonito de que él lo grabara al toque y nos lo enviara dando su opinión real, porque evidentemente eso es lo que a él le pasó con la película cuando la vio. Sí. Oigan, ¿y ustedes esperaban llegar tan lejos con la película? Cuando tú Yo, defines lejos, ¿son fronteras? ¿Hablas de fronteras? Me refiero es que como estamos acostumbrados en Chile a que las películas tengan un impacto que agarra siempre a un mismo sector, me refiero al impacto de, por ejemplo, arrasar en la taquilla, arrasar en Amazon y también internacionalmente y estar con la posibilidad de llegar a los premios Oscar. Dale, claro, Pancho. lo que pasa, a mí me pasaba que existía esa confianza cuando nosotros hicimos el primer visionado. Bueno, ya hacer la película es una cosa, luego es ver un primer visionado y uno dice, sí, sí, sabéis que sí, sí le puede ir súper bien. Y uno tiene esa confianza y viene el estallido social. Y ahí se viene como todo, como no, no, y uno se repliega y se va hacia atrás y dice, no, no es el momento, y pasó lo que pasó y tal, y después se da en otro momento que era realmente, que tal vez no jugó a nuestro favor, además, porque fue en un momento preciso para poder entregarla, quizás octubre no era el momento, y todo, lo hablábamos el otro día, que todo se conjugó para ese estreno y que fuera de otra manera y que fuera dado en otras circunstancias. Y ahí, con el miedo de no saber qué iba a pasar con ella, porque después viene coronavirus y etcétera. Claro, evidentemente, como dice la Pancha, todo se conjugó después del estallido social y sincrónicamente llegamos a enero, que era cuando se cumplían los 30 años de la fuga. Entonces, no habíamos planeado estrenar en el aniversario los 30 años de la fuga, que hacían eco con los 30 años de reivindicaciones sociales, de los 30 pesos del metro, sin quererlo. Y obviamente era un momento perfecto para estrenar la película en el verano, porque enero también tiene mucha audiencia en las salas de cine, y así se fue demostrando con la respuesta del público, que fue yendo a ver la película y aplaudiendo al final, de cuando terminaban y se exhibían los créditos. Yo recibí decenas de videos del final con la gente aplaudiendo de pie. Y La todavía gente recuerdo, cantando la por canción supuesto. nacional, ¿Cómo? que la gente a veces cantaba la canción nacional junto Y la con la gente cantaba la película. canción nacional, claro. Precioso. Y eso es que el público hace la película suya. Y eso es maravilloso. Bueno, en base a eso mismo quizás también te decía también que me puse un poco nervioso porque efectivamente al decir tú que uno hace la película parte propia de uno, es como el ver, no sé, pues, a un actor internacional reconociendo una película como la hiciste tú, la actuaste tú, pero efectivamente es una parte de la historia nuestra, entonces es como que un ícono al que uno le puede tener admiración o algo, conozca una parte de ti o de tu país, también es como bacán, pues, ¿cachai? Lo Eh, es. Indudablemente, tal cual como tú lo dices.
Oye, quería preguntarle a ustedes, cada uno, que me digan por qué Pacto de Fuga debería representar a Chile en los premios Oscar. Eh, Siento que es una película que traspasa las fronteras, que es una película que ya sabemos lo que es esta película. eh, Fue un trabajo muy serio, un trabajo que David lo tenía pensado hacer 7 años atrás de que hiciéramos ese teaser. Eh, Está perfectamente bien hecha, es una película de acción, además, que por eso digo que es tan transversal. Tiene todo a su favor para estar, creo yo. A mí me encanta la película. Como dice La Pancha, es una película que ha trascendido, que ha traspasado las fronteras. Se está viendo en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en toda Latinoamérica. Es una historia chilena, en una película hecha por chilenas y chilenos, que es tremendamente representativa de un momento actual, que es la lucha por las reivindicaciones sociales sin querer ni imaginarlo. Las cosas que hablan nuestros personajes dentro de la película se comenzaron a hablar en la calle después del estallido Mm, social, sin querer ni imaginarlo. El soundtrack que estaba dentro de la película comenzó a sonar en la calle también, porque mm, empezaban a hablar de las mismas cosas que hablaban nuestros personajes 30 años atrás. Entonces es una película tremendamente representativa de cosas que están pasando en Chile, pero también en otros países, como las marchas y manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en países latinoamericanos donde la búsqueda y la lucha por reivindicaciones sociales, la búsqueda de la real libertad, porque uno dice, ¿cuál es la libertad? La libertad de salir preso de una cárcel. No es solo eso, es por ejemplo no estar encarcelado por los créditos bancarios, no estar encarcelado por una pensión miserable que no te permite sobrevivir. Eso es estar encarcelado también. Por lo tanto, es una película que habla de eso y de cómo uno se revela frente a esa represión. Y eso trasciende las fronteras y eso nos representa. Y por eso mismo, Pacto de Fuga debiera ser una digna representante de nuestra cinematografía en la premiación de los Oscars del próximo año. ¿Les quedó claro? pucha, que habla lindo este niño, oye. Oye, y para finalizar, bueno, a ti David te contaba antes de comenzar la entrevista la cantidad de público al que llegamos con Mundo Películas, tanto en Chile como de manera internacional. Quiero abrirle a ustedes también el espacio para invitar a la gente que no ha visto la película para que la puedan ver en Amazon. Sí, yo quiero hacer una invitación a todo el público eh, para que vean esta película que está en Amazon Prime. Se van a divertir mucho, se van a sorprender mucho, se van a emocionar un montón. Es una película que te hace reflexionar, que pasan cosas, que uno vibra, que dan ganas de llorar. Da miedo, como están al filo de lo que hablaba adelante, que está todo el rato, todo a punto de que no resulte, y resultan las cosas, y uno conoce la historia, porque la vio en el diario, la escuchó en alguna vez en la vida, pero eh, es, no sé, es perfecta, es muy bonita. La invitación está abierta a todas las personas que quieran ver la película en Amazon Prime. Eh, Existen varias maneras de convertirse en suscriptor de Amazon Prime y es una película que los va a cautivar, los va a atrapar, los va a La sofocar música es increíble. eh, y al mismo tiempo les va a permitir respirar y fugarse con los personajes a través de la película. Ustedes se van a poder fugar también recorriendo ese túnel de más de 80 metros de largo que construyeron con un solo destornillador, escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del penal. Entonces la invitación es a vivir esta experiencia como vivir la fuga junto a los personajes mientras la van realizando. Bueno, chicos, David, Francisca, ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Nosotros nos sumamos abiertamente con el hashtag Pacto de Fuga al Oscar. Invito también a quienes nos están siguiendo por las redes sociales de Mundo Películas, Radio Touch y por Televisión Abierta,
a que también se sumen a la campaña, quienes no han visto la película, que la vean, la disfruten, porque vale completamente la pena. Y si quieren estar atentos a las novedades de la película, también pueden seguir su cuenta en Instagram como Pacto de Fuga Film. Está apareciendo toda la información relevante a la película. Bueno, chicos, reitero el agradecimiento por compartir con nosotros estos minutos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, Benjamín, a ti y Gracias. por querer transmitir a través de tu super plataforma Mundo Películas con tantos seguidores y querer hablar de una película que el público ha hecho suya. Y eso Véanla, es... véanla. ¿No? Que la vean. Que la Que la vean, Vean. que la vean, que la comenten. Están las redes sociales en Instagram, Pacto de Fuga, Facebook, YouTube, Pacto de Fuga. Pueden buscarlo con los hashtags en Twitter. Ahí estamos. Eso, bueno, Muchas nosotros vamos a gracias. seguir haciendo campaña, vamos a seguir haciendo entrevistas aparte del elenco también para que se sigan sumando a esta campaña en redes sociales para llevar a Pacto de Fuga a los Oscar. Y bueno, si llegan a los Oscar y ganan un Oscar, inviten al carrete. Obvio. Y Por mínimo que traigan a Jean Reno a Chile a carretear. Oye, no sería malo, ¿por qué no? ¿Por Buen qué no? carrete, sí, Sí, buen un carrete. gran carrete. Muchas gracias. Gracias, Que chicos, estén que muy estén bien. muy Gracias a ti. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, Pancha. chao, David. Bien.